Padre, porque es un estudio detallado, específico, Señor, para poder saber los tiempos, Padre, antes de poder entrar a la semana última del profeta Daniel, Señor. Así más o menos una imagen de lo que va a ser ese día glorioso cuando el Señor venga a recoger a su pueblo. Amén. Vamos a continuar aquí, nos habíamos quedado en el anterior miércoles. Amén. Hombres que fueron rescatados por Dios. Estábamos mencionando a Rahab, quien era antes en su vida una ramera, una prostituta, pero el Señor lo ha rescatado. Un símbolo de rescate para ella ha sido el cordón escarlata que tenía que colocar cuando Israel iba a conquistar Jericó. Los espías, los cuales fueron enviados por Josué, les dijeron que coloque un cordón escarlata como señal para que cuando ellos vengan no les hagan daño y les puedan rescatar. En Josué capítulo 2, versos 19 y 19, capítulo 2, versos 18 al 19, perdón, dice la palabra: he aquí, cuando nosotros entremos a la tierra de Jericó, quiere decir, tú atarás este cordón de grana a la ventana por lo cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, dice la palabra, a tus hermanos y a toda tu familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocar. Amén. Continuamos con Rahab. En Josué capítulo 6, verso 17. Y será la ciudad anatema de Jehová con todas las cosas que estén en ella. Amén. Será maldito Jericó, quiere decir. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto ha escondido escondió, a los mensajeros que enviamos, a los espías. Amén. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella. ¿Quiénes estuvieron en casa? Toda su familia. Ahí se cumple la palabra del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En Josué capítulo 6, verso 23 al 25 dice: y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela, a su descendencia, a sus parientes. Y los pusieron fuera del campamento de Israel, los apartaron, dice, amén. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Por esa gratitud, por ese amor a los espías de Israel, dice la palabra, Josué salvó la vida de Rahab la ramera. Hoy en día el Señor lo mismo está haciendo. Está queriendo que todos procedan al arrepentimiento verdadero. Amén. La voluntad de Dios es que nadie, absolutamente nadie perezca. Esta pandemia Dios lo está usando para que vuelvan a Dios, para que se arrepientan, se conviertan de sus malos caminos. Todos aquellos que estaban fríos,
aquellos que perdieron el primer amor. Dios quiere que vuelvas al primer amor. Cuando tú le buscabas con todo tu corazón, cuando tu único anhelo, tu único objetivo era agradar a Dios. Amén. En Hebreos capítulo 11, verso 1 dice la palabra del Señor, 11:31, perdón, por la fe Rahab, la ramera, escuchen bien, por la fe, por haber creído la promesa que le hizo los espías de Josué cuando fue a espiar Jericó. Escuchen bien, por esa fe lo ha creído. La ramera dice, no pereció, juntamente con ¿quién? Con los desobedientes. ¿Quiénes eran? Tierra de Jacob. Habiendo recibido a los espías, ¿en qué? En paz. Amén. Por eso dice la Biblia que debemos estar en paz con todos. Amén. Amén. La santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigan la paz. Amén. El fruto del Espíritu es sembrado en paz para los que hacen la paz. Dice amén. A su nombre. Gloria. A su gloria. Más gloria. El trigo también es símbolo del arrebatamiento. Cristianos fieles al Señor. En Mateo capítulo 3, verso 12 dice, su aventador está en su mano. Amén. Es un trozo de fierro tipo que sirve para cortar. Amén. Amén. Y limpiará su era, su cosecha, y recogerá su trigo. ¿Quiénes son los trigos? En el granero, dice. En la tierra. Amén. En su granero. ¿Dónde vas a recoger? En el rapto, en el cielo vamos a estar. Amén. En los aposentos de Dios, en la nueva Jerusalén. Y quemará la paja que nunca se apagará. En fuego que nunca se apagará. ¿A qué se refiere? La paja es la cizaña. Amén. Lo va a quemar. ¿En dónde? En la gran tribulación. Amén. Mateo capítulo 13, verso 30. Aquí nos aclara mejor. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Qué cosa? El trigo y la cizaña. ¿Hasta dónde? Hasta la siega, hasta la cosecha, hasta el tiempo de la venida, hasta el rapto. Y al tiempo de la siega, dice, cuando se va a cosechar, yo diré a los segadores, a los ángeles, recojan primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Amén. ¿Qué hacen con la paja? Lo amarran en partes, amén, en manojos. Y dice, para quemarlo, porque es algo que no sirve, amén. Pero recoged el trigo en mi granero, a su nombre, a su gloria. Eso es lo que va a hacer. Vamos a ver unos pequeños minutos acerca de esta parábola que el Señor Jesús habló. Amén. 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 Como hemos podido ver y notar, la parábola del trigo y la cizaña, muchas veces nos preguntamos y queremos encontrar una iglesia perfecta. No hay una iglesia perfecta. Siempre dentro de la membresía de la iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña. Al final de los tiempos, Dios va a separar lo que es trigo y lo que es cizaña. El trigo será recogido en los aposentos de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cuáles son los aposentos? El tercer cielo, donde esperamos estar presentes todos nosotros. Amén. Y la cizaña va a ser probada en fuego en los años de tribulación. Y al final, cuando pasen los 1000 años, serán recogidos, resucitarán
los que hayan muerto en la gran tribulación y los que hayan muerto en pecado durante todas esas generaciones desde que el momento que se creó el mundo. ¿Para qué? Para ser juzgados y luego ser lanzados al lago de fuego. Ese es el fin de la gente que no obedeció, que no escuchó el mensaje de salvación, que no quiso arrepentirse. Nadie se va a poder excusar en decir que yo no sabía, a mí nadie me ha predicado. Dios siempre da oportunidad, ya sea por los medios de comunicación, ya sea por tu vecino que es cristiano, o ya sea que tal vez en un momento determinado alguien te dio un folleto donde te habló acerca de Jesucristo y tú lo desechaste, lo botaste a la basura. Todo eso vendrá a tu mente cuando quieras justificarte. En el día del gran juicio, Dios, como una película, te ha de mostrar toda tu vida, en qué camino anduviste, las obras que hiciste durante todo el tiempo que estuviste en el cuerpo. Amén. Amén. Como segunda parte vamos a poder ver ahora la manifestación del anticristo. Solamente un preámbulo vamos a hacer, porque esto lo vamos a descifrar, lo vamos a discernir, lo vamos a analizar cuando estemos en los sellos del Apocalipsis. Aún solamente es una antesala de lo que vamos a ver, el estudio de los 7 sellos. Amén. Vamos a ver cómo se va a manifestar, en qué momento. En el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12, vamos a ir leyendo y explicando. Amén. Amén. Dice la palabra en el verso 1 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Está hablando el apóstol Pablo de la venida del Señor y nuestra reunión con Él. La venida de nuestro Señor Jesucristo se refiere a la segunda venida visible y nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento. Son dos eventos distintos. Amén. A su nombre. Gloria. En el primero viene a recoger a su iglesia. En la segunda venida visible viene al monte de los olivos, pone sus pies en el monte de los olivos y viene a rescatar a Israel, porque Israel va a estar invadido, sitiado. Amén. Todos los ejércitos del mundo. Eso es lo último que va a hacer el anticristo. Amén. Para ese momento glorioso ha de venir el Señor. Y dice la palabra que todo ojo lo verá. Amén. En la primera, no nadie lo va a ver en el rapto. Nadie. Solamente los muertos en Cristo y los que estén vivos en el Espíritu. Dice la palabra en el verso 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, tiene que estar claro respecto a la venida y al rapto. Que nadie te confunda, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo hablaba a la iglesia de Tesalónica. Que nadie les confunda, que nadie les mueve fácilmente. Que esto es así, no, está mal, así así dice la palabra. No tenemos que obedecer a la doctrina de hombres. Amén. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. El que me ama, dice la palabra, mi palabra guardará. Amén. Ni os conturbéis. Amén. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En ese tiempo muchos pensaron que la venida del Señor iba a estar cerca por las tribulaciones, por todo lo que estaba pasando en Israel. Ellos pensaron que ya estaba cerca, pero no era el momento. Y el tiempo no era para ellos, porque Jesús mismo les dijo, cuando le preguntaban,
al Señor Jesús en el Monte de los Olivos, le decían, Señor, ¿restaurarás Israel en este tiempo? Y el Señor, ¿qué le dijo? A ustedes no les compete saber las edades y los tiempos, que el Señor le puso solamente en su potestad. Pero, ojo, recibirán el poder del Espíritu Santo y me serán testigos. Y eso se ha cumplido, ¿verdad? Testigo quiere decir mártir, sufrido. Ellos murieron por causa del Señor. Eso significa ser mártir. Amén. Sufrir. A su nombre. Los mártires en el último tiempo, ¿quiénes van a ser? Los dos testigos que Dios va a mandar a Israel. Amén. Ellos van a morir igual. El anticristo los va a matar. Amén. Son mártires del Señor. Verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Ojo. Amén. A su nombre. Gloria. Nadie les engañe de ninguna manera o en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está refiriéndose a la reunión con Él, al arrebatamiento. Antes tiene que venir la apostasía, y eso lo hemos vivido. Amén. Es una palabra cumplida. La apostasía es apartarse del camino del Señor. La apostasía es apartarse de la fe, apartarse del llamado de Dios. Amén. Eso es apostasía. Mezclar las cosas de Dios con las del mundo. Amén. Eso es apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No debemos confundirnos. Cuando la Biblia habla de manifestar, muchos piensan, va a venir la apostasía y luego viene la manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. No, tenemos que leer el texto y el contexto, lo que viene atrás, lo que viene antes, anterior. El cual se opone, ojo, ¿qué es lo que va a hacer? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué es lo que va a hacer el anticristo? Va a hacer que él sea adorado como Dios. Amén. A su nombre. Gloria. Va a ser adorado como Dios. Y no va a querer que ningún objeto de culto sea adorado, solamente a él. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Él va a entrar al templo en Israel, se va a sentar y va a querer que sea adorado como Dios. Amén. Amén. El verso 5 dice, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, escuchen bien, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién le detiene al hombre de perdición, al inicuo? Amén. Pero más que la iglesia, ¿qué se opone para que se manifieste? El Espíritu Santo. ¿Qué dijo el Señor? Enviaré mi consolador. Él va a convencer al mundo ¿de qué? Del pecado, de justicia y de juicio. Mientras esté el Espíritu Santo en la tierra, haciendo un llamado a la iglesia, al arrepentimiento, a la conversión, el anticristo no se puede manifestar, porque el arma poderosa de la iglesia es el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, el Intercesor, el Maestro, el Guía. Amén. Mientras esté el Espíritu Santo, la iglesia operando en el Espíritu de Dios, el anticristo no se puede manifestar. Esas teorías donde dicen que el anticristo se va a manifestar antes que ocurra el arrebatamiento son falsos. No se va a manifestar. Puede que esté en el mundo, sí, va a estar operando, pero nadie sabrá hasta el día
el que la iglesia sea levantada de la tierra. Amén. Porque dice, vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo, ¿cuál es el tiempo? El día del rapto, se manifieste, se dé a conocer, sea conocido, sea revelado, quiere decir. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amén. Ya está la maldad. Ya está operando la injusticia, dice la palabra de Dios. Hoy en día, ¿hay amor al prójimo? No lo hay. ¿La maldad se ha incrementado? Sí, se ha aumentado. Por tanto, el amor de muchos se ha enfriado. Hasta que a su vez, dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Amén. La iglesia operando en el Espíritu Santo. Se ha quitado de en medio. La iglesia se le opone al anticristo. Y entonces se manifestará, cuando se ha quitado la iglesia, el Espíritu Santo obrando dentro de la iglesia, entonces se manifestará. Luego dice, entonces, después se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, con su palabra, hermanos. Amén. Destruirá con el resplandor de su venida. A su nombre, Gloria. atendamos la palabra. Atendamos, pongamos en atención, porque es la única antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Amén. Amén. El Señor lo va a agarrar al anticristo y al falso profeta. Ellos son los primeros que van a inaugurar el lago de fuego. Amén. Amén. Ellos son los primeros. Por eso sus días están contados. Por eso la palabra dice que es corto tiempo lo que ellos van a actuar en la tierra. Amén. Verso 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Amén. Advenimiento, que es venida. Va a ser por obra de Satanás. Satanás se va a encargar de que el anticristo, ese demonio, ese espíritu inmundo, entre en el cuerpo del anticristo, del hombre de pecado. Amén. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Amén. Va a tener poder, dice la palabra. Va a hacer señales y prodigios mentirosos. ¿Con qué objetivo? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para ellos es esas señales, prodigios. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por cuanto no recibieron el amor de la palabra de Dios. El amor de Dios para ser salvos. Porque solamente por medio de la palabra uno llega a ser salvo. Amén. Amén. La palabra es Jesús. La palabra es Dios, el verbo. Amén. Solamente aquellos que no recibieron el amor de la verdad, no recibieron el llamado, no aceptaron el llamado de Dios para arrepentirse. Amén. Por esto Dios dice, les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ya que no creyeron en la verdad, ahora van a creer en la mentira, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad. Por eso la palabra de Dios en Marcos 16 nos habla, mas el que no ha creído, el que no cree, ha sido ya condenado, dice la palabra. Amén. Amén. El que no cree, ya ha sido condenado. Por eso la salvación es por fe, hermanos. Amén. Por fe. A su nombre. Gloria. A su gloria. Sino que se complacieron en la injusticia. Va a haber un poder engañoso para esa gente que se va a perder. Vamos a ver unos breves minutos también acerca del anticristo.
varias veces tiene el poder del Espíritu Santo. Mientras la iglesia tenga el poder del Espíritu Santo, no se puede manifestar el anticristo. Respondiendo Simón Pedro, en Mateo capítulo 16, verso 16 al verso 19, hasta el verso 20, dice la palabra del Señor. Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió en el verso 17 Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego Petros. 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 Y sobre esta roca, griego Petra, piedra, roca, edificaré mi iglesia. Muchos confunden este texto como si estuviese hablándole a la iglesia católica o al Papa. No es así. Está hablando de Jesucristo. Porque bien claro la Biblia dice que Jesucristo es la piedra del ángulo. Amén. Es la piedra sobre el cual todo el edificio de Dios tiene que ser construido. Amén. Amén. Dice, y las puertas, escuchen bien, del Hades no van a prevalecer contra ella. Mientras la iglesia esté en la tierra, las puertas del infierno no pueden más. Porque el anticristo, ¿de dónde viene? Del infierno. No va a poder hacer nada mientras la iglesia esté en la tierra. En Marcos capítulo 16, versos 17 al 18, dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. Escuchen bien: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mientras la iglesia de Dios esté en la tierra, tenemos el poder de echar fuera demonios. ¿El anticristo es un demonio? Lo es. Puede ser echado fuera. Ojo, no se hagan engañar. Cuidado que les digan, el anticristo se va a manifestar. Mentira. Tenemos el poder para echar. Amén. En Lucas capítulo 10, verso 19, dice la palabra: he aquí, yo les doy poder, autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En Santiago capítulo 4, verso 7, dice la palabra: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y él huirá de nosotros. Mientras resistamos al diablo, él va a huir. ¿Por qué? Porque tenemos el poder del Espíritu Santo. En primera de Juan capítulo 5, verso 18, dice la palabra: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, el que ha sido engendrado de Dios, por voluntad de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. En Efesios 6, 13, escuchen bien: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Mientras tengamos la armadura de Dios, vamos a poder resistir en los momentos difíciles, en los días malos en que el enemigo nos ataque. ¿Sí? Le vamos a poder hacer frente. La iglesia tiene el poder, tiene la armadura para resistirle y estar firmes. Cuando acabe todo el día de tu prueba, no dice que debes descansar. Dice: habiendo acabado todo, estad firmes. No hay descanso. El enemigo va a descansar por un momento en molestar,
Después de un tiempo va a volver de nuevo, pero tú tienes que estar firme. No tienes que confiarte. Muchos cristianos se confían. Gloria a Dios, Dios, bueno, ya le he vencido al enemigo, no le va a molestar. Y se confían. Dejan de utilizar la armadura de Dios. Dejan de creer. Y cuando viene el enemigo, no pueden con qué hacerle frente. Y se dejan caer. ¿Ven? Esos son niños fluctuantes. No tenemos que nosotros caer en el engaño de que el enemigo no va a volver a tocarnos, a molestarnos, perdón. Va a venir, porque nuestra lucha es todos los días. Todos los días tenemos ataques. Un día estaremos bien, tranquilos, pero al otro día va a volver el enemigo. Cuando descansamos, cuando el Señor ha de venir, ahí sí va a haber el descanso, ya no nos va a atacar el enemigo. Primera de Juan 2:13 dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Porque habéis vencido al maligno. ¿Tenemos poder para vencer al enemigo? Sí. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Con quién tenemos que luchar? Con el espíritu a favor nuestro para luchar contra nuestros enemigos. No vamos a hacer nada con el ejército. Como hoy en día dicen, vamos a vencer, vamos a levantarnos, vamos a hacer guerra civil. Así están hablando, ¿ven? No es con el ejército. No es a la fuerza. ¿Con qué vamos a derrotar a aquellos que quieren que este país se destruya, el mundo se destruya? Con el Espíritu Santo. Jehová de los ejércitos lo ha dicho. ¿Amén? Para poder concluir, vamos a ver en breves minutos las conclusiones de este estudio. Señor. Con eso hemos concluido el estudio del arrebatamiento. ¿Hay alguna pregunta que quieran? Con esto hemos terminado todo lo que es el arrebatamiento. Hemos estudiado a profundidad. Vamos a ver algunas conclusiones que sacamos, que el Señor es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Tal como ha actuado en el pasado, actúa en el presente, también actuará en el futuro. Él no ha cambiado, es el mismo. Hebreos 13:8 nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, y por todos los siglos. ¿Amén? No ha cambiado. Si Jesús ha salvado la vida de Noé, a su familia, ha salvado a Lot, imagínense, ha salvado a Zahab, se lo ha llevado a Enoch, se lo ha llevado a Elías. Lo mismo Dios va a hacer con su iglesia. Va a salvarles de la ira que viene. Dios no nos ha puesto para ira, ojo. Olvídense de que esas doctrinas donde dicen que el Señor vamos a ser juzgados, vamos a estar en la gran tribulación. No, la iglesia se va antes de los 7 años. Esa es mi postura y de la Biblia. Si hay otras posturas, lamentablemente quiero decirte, amigo, que me ves, que crees en otras posturas, te quedarás y falta saber si sobrevivirás, porque será terrible esos 7 años. Juicio tras juicio viene. Va a haber una pequeña paz a un principio cuando el anticristo se manifieste, se dé a conocer. Pero luego viene la guerra, viene la hambre, viene la muerte, vienen los 7 sellos, los 3 sellos restantes, perdón, vienen las copas de la ira, donde se desama la ira de Dios. El castigo que viene a este mundo es tremendo.
Yo te aconsejo que vuelvas a Dios, que te arrepientas. Esta pandemia es para acercarnos a Dios, para volver al primer amor, para volver a llenarnos del Espíritu Santo, si es que se ha apartado o el Espíritu Santo se ha conquistado, se ha puesto triste, porque tú te apartaste. Es tiempo de acercarnos, el tiempo del encuentro con nuestro Señor está cerca, el tiempo se acaba. Dios quiere salvar tu vida y la de tu familia, y la de tu país, la de tu barrio, la de tu iglesia. El Señor está pronto a venir. Amado Dios, oro por todos aquellos que escuchan y los que van a ver este video, Señor, puedas tocar sus corazones, levantar a tus siervos, los profetas, a los siervos maestros, evangelistas, aquellos que llevan tu palabra, los pastores, Padre. Oro por todos ellos, Señor, para que tú puedas guiarlos a través de tu Espíritu, porque ser guiado por el Espíritu de Dios es hacer la perfecta voluntad de Dios. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Paz de Dios. Shalom.